Bien, les vamos a acercar las noticias del mundo. Vamos a comenzar con Perú, que está en una situación tremendamente crítica. La crisis política aumenta momento a momento. Sol, es impactante lo que está sucediendo. Claro, Rodrigo, es uno de los temas que marcan la agenda aquí en la región. Con esta crisis política, como tú mencionabas, donde ahora parte de la oposición en el Congreso busca aprobar una moción de vacancia para destituir al presidente Martín Vizcarra, y ha habido varias reacciones. Bueno, el jefe del Congreso está pidiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas en caso de que se destituya al presidente Martín Vizcarra. Recordemos que todo esto desatado por un escándalo con un asesor llamado Richard Swing. Su verdadero nombre es Richard Cisneros, pero quien desde que comenzó la administración Vizcarra se adjudicó una serie de contratos por asesorías, por conferencias en un contexto además de plena pandemia, y eso generó una investigación en el Congreso. Pero cuando se filtran unos audios en donde se escucha a Martín Vizcarra hablar con dos de sus asistentes, diciéndoles que mintieran sobre la cantidad de días, de veces que se habían reunido con Richard Swing. Él les dice que digan que fue 2 veces y no 5, como había sido en realidad. Y eso es lo que ha desatado toda esta tormenta política que se da además en un contexto muy complejo, en plena pandemia, con Perú ubicado en el primer lugar de los países con mayor tasa de mortalidad por coronavirus. Y otra de las reacciones que ha llamado la atención durante este día vino de parte de Keiko Fujimori, la líder del partido Fuerza Popular, partido de oposición, que dice que no existen fundamentos suficientes para promover una moción de vacancia contra el presidente Martín Vizcarra, y hace un llamado a ser responsable en esta votación que se va a dar el día 18 de septiembre, el próximo viernes. Ahí se va a discutir la moción en sí, donde se espera además la asistencia de Martín Vizcarra, porque va a tener 1 hora para defenderse junto a su abogado, y después de eso debiera venir la votación. Tiene 2 focos muy graves hoy día. Lo sanitario, Perú con una complicación absoluta desde el inicio de la pandemia, que está con problemas, con escasez de productos para atender a la gente. Y lo otro, este personaje Swings que ha removido el piso. Es increíble, es un cantante, un productor, un tipo que fue contratado para hacer charlas motivacionales, Sole, con 2 millones de pesos por cada charla. Que no era muy conocido hasta antes de exactamente. Hoy ya el Cisneros Swings, en este caso, Cisneros es su apellido oficial, pero ya es mucho más conocido a nivel mundial. Le subieron sus seguidores, también le sirvió muchísimo. Pero ahí hay una crisis muy grande respecto a por qué con él. ¿Por qué viene con ese dinero pagado desde el mismo gobierno para este personaje? Claro, son ahí varias las aristas que están en juego, también como era el caso de Keiko Fujimori que comentábamos recién. Dicen que no existen los fundamentos para una moción por incapacidad moral, que es a lo que se refiere en específico esto. Y también hay que tener muy presente que Martín Vizcarra tiene un alto índice de aprobación entre los peruanos, y eso también ha generado varias protestas de personas que han salido a manifestarse en contra de esta moción de vacancia. Así que vamos a seguir obviamente pendientes a cualquier nueva información que surja desde Perú. Pero vamos a ver en qué está esta carrera por las vacunas, donde, bueno, tenemos la vacuna de la Universidad de Oxford, por un lado, que ya anunciaron que van a retomar sus ensayos. ¿Y qué pasa con Rusia, que es otro de los países que está trabajando a toda velocidad por encontrar la vacuna contra el coronavirus? Anunciaron que van a destinar 400 millones de las vacunas que están trabajando ahora a América Latina, que es una región que es prioritaria, dicen ellos, en la producción de esta vacuna Sputnik 5. Recordarás, Rodrigo, cuando, bueno, hace algunas semanas desde el gobierno ruso habían anunciado el éxito de esta vacuna, y que fue un anuncio que fue visto con mucha suspicacia, porque recién ahora están entrando en la fase más importante, que es la fase 3. Este anuncio se hizo cuando recién habían terminado la fase 2 y se había testeado en un grupo bastante reducido de personas, entre ellas una de las hijas del presidente Vladimir Putin. Habían dicho que no se habían visto efectos adversos considerables, pero eso es algo que hay que ver bien cuando se efectúen los ensayos a gran escala, ¿no? Pero ahora el jefe del fondo estatal encargado de suscribir contratos de venta y distribución con otros países dijo que está apostando
por América Latina como una plataforma no solo para la venta de esta vacuna, sino también para poder realizar los ensayos, la transferencia de tecnología y toda la producción conjunta. Afirmaron además que 100 millones de dosis corresponden a los acuerdos suscritos en los últimos días con países como Brasil o México. Y vamos con una imagen que se ha vuelto recurrente todos los fines de semana porque siguen las manifestaciones en Bielorrusia y esta vez la policía detuvo a 250 manifestantes en la capital Minsk, mientras las manifestaciones contra el presidente Alexander Lukashenko se han vuelto todavía más masivas. Recordemos que los manifestantes se oponen a la reelección del presidente Lukashenko en las últimas elecciones del 9 de agosto, donde fue reelecto por un sexto mandato consecutivo en unas elecciones tremendamente cuestionadas bajo acusaciones de fraude electoral. Y se espera además próximamente conversaciones entre Lukashenko y el presidente Vladimir Putin. Rusia es uno de los aliados de Bielorrusia. Y en las imágenes que observábamos veíamos a las fuerzas de seguridad vestidas con equipos, con trajes antidisturbios. Utilizaron alambre de púas para sellar la plaza central de la capital. Y los manifestantes se dirigían hacia el Palacio de la Independencia, que es la residencia del presidente Lukashenko, y acusaron a la policía de detener aleatoriamente a las personas en la antesala de la visita de Lukashenko a Rusia, donde este lunes va a conversar con el presidente Vladimir Putin. Vámonos ahora a Francia porque lo comentábamos más temprano en la mañana aquí junto a Rodrigo. Se ha informado de un aumento diario récord de casos de coronavirus, mientras Francia todavía sigue luchando por contener un aumento de las infecciones. El sábado las autoridades sanitarias dijeron que se registraron 10.056 nuevos casos, un aumento de más de 1.000 respecto a las cifras del viernes, y está aumentando además la cantidad de personas que han sido ingresadas a los hospitales y a unidades de cuidados intensivos. Y un grupo de médicos está instando a las personas a evitar en lo posible todas las reuniones privadas en medio de este nuevo brote. Y a medida que las autoridades de todo el continente han suavizado estos bloqueos que se impusieron en marzo y que en su momento fueron muy estrictos, pero que ahora se han ido levantando, lo que hemos visto como consecuencia es que los nuevos casos han comenzado a aumentar desde junio, pero sobre todo aún más significativamente en el último mes. Y vamos a revisar imágenes de un grupo de migrantes que fueron rescatados por un petrolero danés en el Mediterráneo y que se les permitió desembarcar en Italia después de más de 40 días en el mar. Eran 27 personas, incluida una mujer embarazada, que partieron de Libia el 2 de agosto. Y el petrolero danés los recogió poco después, cuando su embarcación comenzó a hundirse, pero al barco se le negó el permiso para atracar en cualquier país durante más de un mes. Los migrantes finalmente desembarcaron en Sicilia el sábado por la noche. Y según el operador del barco, las autoridades maltesas pidieron a la tripulación que recogiera a los migrantes que estaban en apuros. Malta ha negado que hiciera esa solicitud y dijo que el rescate tuvo lugar fuera de sus aguas territoriales, y eso llevó a un enfrentamiento con Italia y con Libia, que también se negaron a recibir a este grupo. Y se produce al mismo tiempo que Grecia está luchando por hacer frente a más de 12.000 migrantes y refugiados en Lesbos. Está tratando de ver dónde los van a reubicar después de que el campo de refugiados de Moria resultará destruido en un incendio. Bien, Rodrigo, te invito a que revisemos las imágenes que vamos a observar a continuación. Aquí lo estamos viendo de los incendios que han afectado a la costa oeste de Estados Unidos en los últimos días y que se han concentrado principalmente en los estados de California, de Oregón y de Washington. Tú ya lo mencionabas más temprano en la mañana, la cifra de fallecidos ya subió durante este día de 27 a
al menos 30, pero de acuerdo a lo que han dicho desde el cuerpo de bomberos que está trabajando por sofocar este incendio, dicen que el temor es que esas cifras en los próximos días continúen aumentando porque producto de la escasa visibilidad que se ha visto, que ha habido en la zona producto del fuego y de las cenizas, les ha sido muy complicado poder acceder a aquellas zonas tal vez más remotas, pero que se han visto muy devastadas por este incendio, donde la cantidad de hectáreas destruidas, Rodrigo, ha llegado a niveles récord. Hace algunos días atrás mencionábamos que hay al menos 800.000 hectáreas que han sido completamente devastadas por las llamas. Esa cifra ya se ha elevado en los últimos días, pero si pudiéramos hacer la comparación, equivale a 10 veces la ciudad de Nueva York, para que se hagan una idea. Exactamente, una zona muy boscosa, muy amplia, que hemos tenido la posibilidad de, por la selección chilena, estar allá. Es impresionante, y lo que afecta al viento, la temperatura. En Oregón habían recién, la última información, encontrado que habían 40.000 personas evacuadas. O sea, sí, ha sido un tema que Donald Trump, imagino, hoy, que va a ir a visitar los lugares, también va a tener como una política en esta posible reelección que él tenga también. Claro, él va a asistir el día lunes al estado de California, que bueno, es un estado bastión del Partido Demócrata, pero seguramente un tema que se va a instalar ahora en la campaña tiene que ver con el cambio climático, que es algo que ha instalado el gobernador de California, que es demócrata, Gavin Newsom, quien ha dicho que esto es atribuible a los efectos que está teniendo el cambio climático. Si lo comparamos con la postura que ha tenido Donald Trump, ahí vemos que se puede... Diametralmente opuesto a lo que él piensa. Diametralmente opuesto, que va a ser un tema que, bueno, los próximos debates que se inician en este mes de septiembre, seguramente Joe Biden lo va a poner ahí sobre la mesa. ¿Y qué pasa en España? Se lo mencionábamos también, la heredera al trono, la princesa Leonor, va a tener que quedarse en cuarentena. ¿Por qué? Porque se detectó un caso de coronavirus entre sus compañeros de curso. Esta semana el debate en España ha estado marcado por la vuelta al cole, como le dicen allá, porque después de 6 meses volvieron a clases y Leonor lo hizo en el Centro Privado Santa María de los Rosales en Madrid, donde ella está ahora en el último año de educación secundaria obligatoria. Pero, ¿qué va a pasar con la agenda de sus padres? Dijeron que se va a mantener según lo que estaba planificado y que están ahora esperando ver el resultado del test PCR que se le va a aplicar a Leonor, que ahora va a tener que estar en los próximos 14 días en su casa sin asistir a clases, Rodrigo. Exactamente. Bien, y seguimos en Venezuela porque el Sindicato de Trabajadores Petroleros advirtió que en 10 días no habrá ni un litro de gas doméstico. Los trabajadores revelaron que está paralizada la producción en todo el país y que el 89% de la población depende de las bombonas de propano. También dijeron que a principios de año la producción de gas estaba en 20% y hace un mes llegó a 5%. Y en 10 días, se cree, no habrá ni un litro de gas en toda Venezuela y solo quedará el 7% de la población que se provee con gas metano que llega a través de las tuberías. Y seguimos avanzando con un caso que ha causado mucha conmoción en Italia. ¿Y por qué? Porque es muy similar al recordado caso de La Manada. Y en esta oportunidad, 2 niñas de 15 años fueron violadas. Y es un nuevo caso que, bueno, sacude a Europa y de acuerdo a los antecedentes entregados por la policía, fueron 2 niñas británicas que denunciaron haber sido violentadas por al menos 8 italianos de entre 19 y 23 años. Todo esto en medio de una fiesta en una zona conocida como Marconia. Los agresores se habrían aprovechado del estado de ebriedad de las víctimas para atacarlas sexualmente. Las cámaras de seguridad captaron parte de esas agresiones y fue el registro que permitió capturar a parte de los responsables, mientras que otros fueron detenidos tras ser reconocidas por las propias menores de edad.